Bienvenidos al tercer ciclo de jornadas de cardiología en el Centro Médico Tecnon. Han pasado ya 3 años que hemos hecho coloquios cada año de temas que hemos pensado que tenían su interés, sobre todo clínico. Desde el punto de vista del coloquio es clínico. Yo tengo la ventaja de que me gusta mucho la clínica y tengo la ventaja de que tengo muchísimas dudas y no lo sé, sé muchas cosas que me gustaría aprender de expertos. Entonces, el lujo es poder seleccionar expertos que nos aclaren preguntas del día a día, nada que sea de alto nivel, sino en la práctica de los pacientes del día a día. Entonces, en esta ocasión, pues el orden en que irán presentando será el doctor Julio Martí, que sabéis que trabaja como staff en el Centro Médico Técnico, en la unidad de arritmias. Ha participado en otras reuniones y pienso que nos podrá desarrollar un tema de alto interés. A continuación hablará la doctora Alba Marigliano, que trabaja en imagen cardíaca, pero es experta también en cardiooncología y es un tema que está en fase de ebullición y yo pienso que es muy interesante de aprender o puntualizar algunos aspectos. Y finalmente tenemos el placer de que nos acompañe la doctora María Sanz, que trabaja en el Hospital Clínico de Barcelona. Ella desde buen principio, y creo que la tuve de residente, tenía una vocación total por la medicina deportiva, cardiología. Es una mega experta en España sobre este tema, o sea que también aprovecharemos para hacerle preguntas en esta línea. Sin perder más tiempo, y espero que con estos ingredientes vamos a disfrutar de este coloquio mucho, pues empiezo por darle la palabra al doctor Julio Martí, que el tema que le propuse era, ya que nos aprietan tanto y nos están, yo no diría que forzando o insistiendo tanto de alguna manera en la importancia, el beneficio de la ablación en la fibrilación auricular, en que a veces columpiarnos un poco en el paciente puede ser hasta perjudicial y deberíamos pues ponernos más en la ablación. Todos tenemos en la práctica clínica la impresión de que hay un porcentaje de pacientes que nos vuelven a caer en fibrilación auricular, y este tema yo personalmente no lo tengo muy claro. Entonces me gustaría que él tocara y le haremos las preguntas que para aclaratorias, pero yo pienso que es un tema que quizás hace 5 o 10 años era marginal y hoy día es muy frecuente. Cuando quieras, Julio. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, básicamente es un tema que yo creo que efectivamente tiene relevancia clínica, porque desde el punto de vista de electrofisiólogo tal vez tienes una perspectiva, pero desde el punto de vista de un clínico cardiólogo pues tienes que saber cómo manejar este tipo de pacientes y cuándo aconsejar qué es lo que hacer, ¿no? Y para empezar voy a poner esta diapositiva porque me llamó la atención que hace muy pocas semanas han publicado una encuesta a nivel de electrofisiólogos europeos de cómo manejaban, hablan de diferentes temas en electrofisiología, pero sobre todo cómo manejaban también el tema de las recurrencias postablación, ¿no? Y como veis hay un porcentaje de gente que se dedica pues a cambiar el fármaco antiarrítmico o a incrementar el fármaco antiarrítmico, pero fijaros que la mayoría de los pacientes al final lo que termina, o sea, la mayoría de los médicos lo que terminan es recomendando reablación, luego con líneas, reablación y no sé cuánto, reablación, en algunos casos, muy pocos casos, esto distingue entre paroxísticas y persistentes, muy pocos casos, hacer un control ya de frecuencia cardíaca, y en algunos casos incluso, pues, sobre todo insistir en el tema de cambio de estilo de vida, que siempre es lo más complicado para los pacientes y que lo que al final nunca hacen caso, aunque hay que tener en cuenta siempre que lo que nosotros podemos hacer en una sala de electrofisiología es parte del tratamiento, y que el tratamiento de la fibrilación auricular ha de ser holístico, y si no controlas la hipertensión, si no controlas la obesidad, si no controlas la apnea del sueño, si no controlas una serie de factores, pues obviamente no vas a aportar nada. Entonces, siguiendo un poco con un poco la discusión, yo antes de poner esta diapositiva he puesto, claro, si me preguntan ¿qué hacer con un paciente que recurre después de una primera ablación? Pues volver a hacer otra ablación. Y básicamente el porqué es porque si la primera vez la indicamos por un motivo, si ese motivo simplemente se mantiene, ¿por qué no has de volver a intentar hacer una segunda ablación? Teniendo en cuenta además
que cuando uno mira el porcentaje de pacientes que después de una primera ablación han reconectado las venas, este porcentaje es casi del 95%. O sea, no es un tema muchas veces de sustrato en general, sino es un tema de trigger en la mayoría de los casos. Por tanto, si se mantiene la indicación, hay que volver a intentar hacer otra vez, porque a lo mejor queda pues cerrar algún gap que ha habido, alguna fuita, alguna pequeña fuga eléctrica que permite cerrarlo. En este sentido yo te preguntaría, o sea, el volver a hacer la ablación, ¿tú crees que es un efecto aditivo clarísimo y que apuras y ganas mucho más? Es decir, no es error, pruebo de nuevo y ya está, sino que probablemente tienes mucho más posibilidades de rematar la jugada, para entendernos. Pues probablemente sí, porque cuando nosotros hacemos una ablación, claro, en realidad la aurícula izquierda tiene diferentes grosores y muchas veces en algunos sitios somos totalmente transmurales y conseguimos que por allí no fugue más electricidad, pero en otros sitios, por ejemplo el ridge, que es una zona muy gruesa, o algunas zonas septales de las venas pulmonares derechas, son demasiado gruesas. Entonces nosotros agudamente tenemos un éxito del 100%, o sea, hoy en día no hay ningún grupo de electrofisiología que haga ablación que el paciente salga con conexión de venas, todo el mundo las desconecta, pero sin embargo cuando vamos a revisitarlas nos encontramos, como he dicho antes, un 95% de reconexiones, quiere decir que en algún sitio no hemos tenido la transmuralidad que necesitábamos. Luego depende un poco de cada grupo y en función de qué técnica utilice, pues ves que al final los puntos de reconexión siempre son los mismos, porque son siempre las zonas más gordas, es así de claro. Por tanto, el tema de volver a veces es necesario para terminar de rematar la jugada, como tú has dicho. Y la impresión de que cuando, y aquí ya te dejo, la impresión de que cuando hemos forzado la ablación porque estamos allí en el punto que no sabes bien si vas a tener aurículas grandes o lo que sea, igualmente piensas que vale la pena de forzar. Es decir, hay pacientes que tú dices, no sé, con esta aurícula yo no tengo muy claro que ellos consigan el beneficio, ¿no? O pacientes tratados con tiroxina. Hay pacientes con ventolina, inhaladores, es decir, pacientes que dices, les estamos dando caña y no es una fibrilación auricular al uso, sino que tiene factores añadidos. A pesar de ello, piensas que quizás sí vale la pena volverlo a intentar. Eso te lo voy a contestar después. Vale, venga. Vamos a seguir. Entonces, un poco el por qué yo aquí refería que básicamente porque sabemos que los pacientes que mantienen ritmo sinusal tienen menos morbilidad y menos mortalidad que los pacientes en fibrilación auricular. Por tanto, como digo, si se mantiene la primera indicación, se ha de mantener la segunda. Por tanto, si la indicación de la ablación fue adecuada, la recurrencia debe tratarse de nuevo mediante ablación. El tema de que los pacientes en ritmo sinusal tienen menor mortalidad, obviamente ya lo sabemos de estudios ya hechos a principios de la década de los 2000, que básicamente el paradigma fue la FIRM, y este estudio, aunque comparado control de ritmo contra control de frecuencia, en aquel momento solo se hacía tratamiento farmacológico, pero sí que vio que claramente mantener el ritmo sinusal como pone aquí, y la utilización de warfarina son los factores predictores de mortalidad. El resto de factores obviamente empeoraban la situación, pero mantener el ritmo sinusal, a pesar de que el estudio, no demostró mejoría en cuanto a control de ritmo respecto a control de frecuencia, sí que el mantener el ritmo sinusal en unos análisis post-hoc sí que demostró mejoría de la supervivencia, de la mortalidad. E igualmente, hace un par de años se publicó este estudio en el que tuve el placer de participar como investigador, que es el IST-ABNET 4, que básicamente te dice que además, cuanto antes actúes mejor. Por eso un poco lo que decías tú, que la vorágine esta de que parece que el que no envía a hacer una ablación de fibrilación auricular, pues ya parece que esté haciendo mal las cosas, y básicamente viene reflejado en este estudio y en el estudio Early AF que se ha hecho con crioablación, recientemente publicado. Pero básicamente lo que digo es que es eso, que es no solamente mantener el ritmo sinusal es importante, sino que cuanto antes revirtamos a ritmo sinusal, mejor para el paciente. Y en ese mismo sentido, este otro estudio, que también se hizo sobre casi 14.000 pacientes, este es un análisis post-hoc de muchos hospitales americanos, que básicamente lo que demostró es que tanto en pacientes con fracción de eyección, lo que tú comentabas, deprimida, como en fracción de eyección por encima del 35%, cuanto más tardemos en hacer la ablación, peores resultados vamos a tener, pero en endpoints muy duros, como mortalidad, stroke, insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca y recurrencia de la fibrilación auricular, tanto en pacientes con fracción de eyección, repito, de más del 35% como de menos del 35%. Por tanto, es importante que tengamos el concepto de que revertir a ritmo sinusal ha de ser nuestra máxima aspiración en cualquier caso.
Y voy a poner, porque son coloquios y un poco el sentido clínico al final un poco te obligaba a poner un par de casos clínicos, que son dos casos totalmente o diametralmente opuestos. Este primer caso es un chico joven de 45 años, es la de etnia china, con un chat-VAS de 0 y con una fibrilación auricular paroxística sintomática que debutó en septiembre del año 22. La primera visita se hizo en noviembre del 22 y estaba el tratamiento, le había puesto su cardiólogo habitual, le puso tratamiento con flequinida y betabloqueantes, pero a pesar de eso el paciente seguía teniendo recidivas frecuentes, realmente cada semana o cada 10 días el chico tenía alguna otra episodio. Le propusimos ablación de venas pulmonares que se hizo en diciembre del año 22, del año pasado. Y fijaros, este es un poco el mapa de voltaje que hicimos para hacer la ablación. Las zonas lilas quiere decir voltaje totalmente sano, y las zonas rojas es totalmente enfermo, y es básicamente más que enfermo, es que ya la musculatura se va perdiendo conforme te vas metiendo en la vena y va desapareciendo. Hicimos la ablación obviamente es una ablación circunferencial que queda perfectamente cerrado con los protocolos que utilizamos actualmente. Cada bolita es una aplicación y dejamos los milímetros correspondientes para no dejar ni una sola fuita. Este paciente quedó absolutamente cerradas las venas y, ya digo, con una aurícula totalmente normal. Bueno, nos quedamos tan anchos. Con este tipo de estrategia tenemos una recurrencia anual en paroxísticas de menos del 15%, tal y como lo hacemos aquí en Tecnon. En persistentes es aproximadamente un 70% de persistencia de ritmo sinusal al año, pero en paroxística supera el 85%. Bueno, le hicimos la ablación, nos quedamos tan contentos, pero en febrero del 23, o sea, 2 meses y 12 días después de la ablación, presenta recurrencia clínica en forma de flúter típico. Se volvió a decirle al paciente, oiga, esto es un flúter que seguramente debido pues, a la apocara, a la flequinida que ha tomado, pues a veces se organiza de esta manera, le haremos una ablación de fibrilación auricular. Se hizo la ablación de fibrilación auricular. Durante la misma se observan salvas cortas de fibrilación auricular de menos de 30 segundos. Claro, una salva de menos de 30 segundos no lo consideramos una recurrencia como tal, pero nos extrañó que un chico joven, con un voltaje totalmente normal, donde se habían cerrado las venas, volviera a hacer recurrencia de estas, aunque fuera de poco tiempo. 15 días post-ablación del flúter, inicia episodios clínicos de fibrilación auricular de como máximo 5 o 10 minutos, a pesar de mantener la flequinida. Claro, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué hacer? Es una pregunta que yo puedo dejar aquí abierta y decir, ¿este paciente te vas a rendir ya? ¿Un chico sintomático de 45 años con una aurícula sana? Lo dejo ahí. El caso 2, diametralmente opuesto. Esta es una paciente de 76 años, mujer, hipertensa, diabética, dislipémica, obesa, índice de masa corporal 43, o sea, poca cosa, SAOS con CPAP. Había tenido un ictus isquémico con recuperación ad integrum hace 2 años. Una fibrilación auricular persistente, o sea, ya no era paroxística, con frecuencias ventriculares medias en torno a 90 a 100 por minuto. No nota las palpitaciones, pero sí hubo un empeoramiento de su clase funcional. O sea, ella básicamente lo que notaba era cansancio. Pero claro, cansancio con un índice de masa corporal de 43, pues no sabes bien si el cansancio es de una cosa o es de la otra. Esta señora, una clase funcional 2-3, pero una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 55%, una aurícula izquierda de 48 milímetros, una insuficiencia mitral moderada degenerativa y una hipertensión pulmonar de 45 milímetros de mercurio. Se hizo una primera ablación de venas pulmonares en 2021, por fibrilación auricular persistente, como digo, y se documentó la primera recurrencia casi un año más tarde, o sea, en diciembre del 22, o sea, que estuvo un año prácticamente esta señora sin ningún tipo de recurrencia, o sea, que a pesar de que era una paciente que no hubieras apostado en absoluto porque hubiera mantenido el ritmo sinusal, esta señora estuvo en ritmo sinusal casi un año y pico. Oye, ¿el antecedente de fibrilación no se podía saber o se intuía al tiempo? Era persistente, pero no sabemos exactamente si una persistente de corta duración o de larga duración. Vale. Pero se interpretó que el empeoramiento de su clase funcional, que me parece que era de 6 o 8 meses, se interpretó que fue debido a la caída en fibrilación auricular. Vale. Esta se consideró fibrilación auricular de menos de un año de evolución cuando se hizo. Esta paciente, simplemente he puesto una foto que no se ve, le he cortado la cara, pero que veáis un poco. Esto de aquí esto es un trozo de grasa que le tapaba la ingle. O sea, esto es un trozo de grasa que le tapaba la ingle. O sea, era una cosa esperpéntica y ya está. Pero es que encima de todo, cuando hicimos este segundo procedimiento, que lo hice yo, el mapa de voltaje de esta paciente es este de aquí. Esto es la cara anterior de la aurícula, perdón, esto de aquí es la cara anterior de la aurícula, solamente queda sano este trocito de aquí delante. El resto está absolutamente destrozado, supongo que por la ablación previa y por enfermedad de sustrato, pero es que fijaros por detrás, la cara posterior no tiene nada, está totalmente muerta.
las venas, por supuesto, desconectadas. Claro, esta paciente, ¿qué le vas a ofrecer? Esta paciente está en ritmo sinusal en el control de... Bueno, esta paciente al final... esto fue después de la ablación, o sea, como la dejamos después de la segunda ablación. Esta señora, cuando la vi ahora el 30 de marzo, estaba en ritmo sinusal. Vino a decirme, porque la señora se reía conmigo por diciendo, es que usted, lo único que me dijo es que estaba muy gorda y que lo único que tenía que hacer era adelgazarme. Yo le dije, señora, ¿y usted qué ha hecho? Y dice, hombre, he perdido 3 kilos. Digo, bueno, 3 kilos va usted por el buen camino, pero aún le queda mucho, ¿no? Claro, esta paciente, en caso de que volviera a recurrir, ¿volveríamos a intentar ablacionar? Ahí lo dejo. Por eso, predictores de mala respuesta, lo que tú me preguntabas. Sí. La edad avanzada, no es lo mismo 75 años que 45 años, pero la edad avanzada, ¿hay un límite de edad a partir del cual ya no debemos indicar ablación? Nosotros hemos hecho ablación de pacientes de 80 años, pacientes que están físicamente estupendamente, que son muy sintomáticos y que además eran paroxísticos y que han ido muy bien, incluso con 80 años. O sea que la edad no sabes bien dónde está el punto de corte. Aurículas izquierdas de gran tamaño. Siempre hemos dicho que aurículas izquierdas por encima de 50 milímetros en el anteroposterior son aurículas probablemente con mucha enfermedad. Pero también hemos visto algunos casos donde haciendo ablación de aurícula izquierda grande también han ido bien. La fibrilación auricular persistente de larga duración, que en este caso consideramos de larga duración cuando pasa del año y especialmente cuando pasa de 2 años, realmente está claro que van mucho peor que las paroxísticas. También hay datos electrocardiográficos que te permiten saber realmente con qué te vas a encontrar. Cuando tienes un paciente que tiene paroxísticas o persistente, que es cardiovertido, y cuando lo pasas a ritmo sinusal, tienen duración de la onda P, solamente de la onda P, no del PR, de más de 150 milisegundos, eso va muy a favor de que estos pacientes van a ir peor, porque a fin de cuentas te está diciendo que la transmisión de energía de la aurícula derecha a la aurícula izquierda tarda mucho tiempo, por tanto tiene que haber muchas barreras de fibrosis que te están diciendo esto. Y obviamente los voltajes auriculares, como he enseñado antes, tanto en los mapeos electroanatómicos como por resonancia magnética, pues si son muy alterados, pues lógicamente esto va a ir a favor o va a ir en contra de que el paciente mantenga el ritmo sinusal. Y por tanto, que si te lo encuentras otra vez después de una recurrencia, te plantees lo que tú has dicho, pues a lo mejor vale la pena hacer otras alternativas de tratamiento, ¿no? Entonces esto básicamente es un poco para que veáis, este estudio se hizo hace bastantes años, que fue el de CAF Study, que es un estudio con resonancia magnética para ver el grado de fibrosis que tenían los pacientes en paroxística, y fijaros que en paroxística hay pacientes que tienen prácticamente muy poca fibrosis, hay pacientes que tienen fibrosis intermedia, fibrosis bastante marcada y fibrosis a tope, y todos son paroxísticos. Por tanto, el patrón temporal que estamos utilizando para clasificar la fibrilación auricular no es un patrón demasiado útil para saber qué recurrencias o qué resultados vamos a tener postablación. El tema del impacto de la presencia de las áreas de bajo voltaje, o sea, las áreas de bajo, obviamente va mucho peor siempre la persistente que la paroxística, como se ve en la diapositiva, en las Kaplan-Meier de arriba. Perdona, en la anterior era resonancia magnética 3D. ¿En esto cómo lo obtienes? Esto se hace con mapas electroanatómicos. Vale. Mapas electroanatómicos en pacientes con paroxística y persistente. O sea, obviamente tienes que entrar a hacer el procedimiento, pero claro, cuando ves unas aurículas como estas, que son muy sanas, respecto a estas que son muy enfermas o estas que son intermedias, pues lógicamente en las muy enfermas vas a tener mucho peores resultados. O sea, las áreas de bajo voltaje, low voltage areas, en pacientes con persistentes son los que peores resultados tienen. Mientras que los pacientes con paroxísticas con voltajes normales son los que mejores resultados tienen. La idea era porque, claro, aquí como tú dices muy bien, has tenido que salir a la plaza y torear. Si pudieras tener la información antes de entrar... Puedes tener información con resonancia magnética que evalúe el grado de fibrosis. El problema que tenemos es que esta diapositiva que he puesto antes del DECAF, esto se intentó emular con otra, porque claro, las paredes de la aurícula izquierda al final son algunas partes más gruesas, pero son muy finitas, entonces no puedes hacer tampoco una estratificación por layers igual que haces en el ventrículo para saber exactamente el grado de fibrosis y la presencia de canales, o lo que hacemos en el ventrículo. Por tanto, esta tecnología que del grupo de Utah, realmente intentaron emularla en otros sitios y no se ha conseguido hacer un estudio de resonancia magnética. Sería fantástico, ¿no? Con sería ideal, porque podías decir claramente, oiga, ¿a usted vale la pena que le hagamos algo? O usted no vale la pena, que está usted podrido por dentro, ¿no? Que vaya un poco en ese sentido. El tema de la duración de la onda P, pues fijaros, por ejemplo, esto es amplificado obviamente pero fijaros, no es lo mismo tener una onda P muy pequeñita, muy cortita, muy normal, a este tipo de trastornos de la conducción interatrial, donde la distancia, o sea, donde hay una onda positiva y negativa en cara inferior, por ejemplo, que es los famosos
síndrome de valles de luna, que le llaman, o bloqueo de la conducción interatrial tan marcado, que hacen que realmente estos pacientes esté asociado a mucha fibrosis y tengan muchas más posibilidades de recurrencia de la fibrilación auricular. Y obviamente también este estudio es un estudio clásico del grupo de Hamburgo, donde ven que los pacientes donde la fibrilación auricular es de corta duración o de menos de un año o de más de 2 años de duración, la persistente, la de más de 2 años tiene unos resultados a largo plazo muy malos. Y todo esto un poco ligando con lo que comentábamos antes de empezar la charla, el tema de la inteligencia artificial. ¿Podríamos tener métodos no invasivos, el electrocardiograma, la resonancia, en fin, datos completos, a ver si nos pudieran decir la edad, el tamaño de la aurícula, en fin, todos los parámetros? Pues esto la inteligencia artificial lo puede manejar y puede terminar haciendo tablas de predicción de qué pacientes realmente pueden beneficiarse más o menos de una ablación de fibrilación auricular y sobre todo de qué pacientes vale la pena ir a una nueva ablación si hay una recurrencia. Pero con todo esto, y antes de finalizar, porque si no mi jefe me va a matar, el doctor Berruezo, quiero romper una lanza porque obviamente hay evidencia, y no solamente del estudio del Castle-IF, sino también de estudios como el Cabana, de subestudios, obviamente del ATAC, y de otros del RAFTAF, que demuestran que incluso en pacientes con fracciones de eyección deprimida, con insuficiencia cardíaca manifiesta, la ablación va mucho mejor que los fármacos antiarrítmicos. El problema que tenemos nosotros es que no tenemos competidores. Los fármacos antiarrítmicos dan muchos males de cabeza, son muy tóxicos y aumentan mucho la mortalidad. Entonces la ablación es preferible, incluso en este tipo de pacientes, porque hay un porcentaje de ellos que funciona bien. Pero obviamente yo creo que hay que tener sentido común y a lo mejor delante de un paciente particular, pues decir, oiga, hasta aquí puedo llegar o hasta aquí no puedo llegar. Y por eso un poco las conclusiones, en el caso número 1, el chico este joven, pues se volvió a hacer una ablación de venas pulmonares observando reconexión de la cara anterior de las venas pulmonares superior derecha, se hizo la ablación y este paciente no ha vuelto a hacer fibrilación auricular. Es verdad que esto realmente ya ahora llevamos solamente 3 meses de seguimiento. En el caso 2 le propuse a la enferma que si volvía a hacer fibrilación auricular no le recomendaría hacer la ablación, o sea, la señora está obesa, le recomendé que lo que tenía que hacer era ir a un nutricionista y a ver si podía perder peso y eso controlaría la presión arterial, la diabetes y el SAOS. Que el patrón temporal de presentación no es un buen predictor del resultado de la ablación, lo que he dicho, que persistente y paroxística muchas veces hay algunas persistentes con aurículas pequeñas que no tienen casi fibrosis y hay algunas paroxísticas que sí que tienen mucha fibrosis, como se miró en el estudio de CAF, que conocer el voltaje especialmente de una manera no invasiva con resonancia puede ayudar a predecir cuál puede ser el resultado y que la inteligencia artificial con esta barreja, con esta mezcla de datos podría terminar de ayudar a tomar algunas decisiones. Muchas gracias. Muy bien, yo pienso que realmente has respondido a las preguntas y has desarrollado el tema que queríamos. Obviamente uno aprende a pensar de que en las paroxísticas debería ya ponerse ya y no dejar que vayan evolucionando. No sé en qué nivel de paroxística actuarías, cuántas crisis al año o un paciente a la primera paroxística ya dispararías. O sea, ¿en qué momento piensas que ya justificarías? Porque esto para el clínico de a pie está mal definido. Si disparáramos primero, a lo mejor habría menos persistentes. Quiero decir que si las paroxísticas se cogieran... ¿A la primera ya actuarías? Pues yo creo que cada vez, y viendo los resultados que tenemos actualmente, si no a la primera, a la segunda. Pero yo no dejaría pasar un paciente con fibrilación auricular. De hecho, ya en las guías te pone a elección del paciente y médico, en un primer episodio, decidir qué quieres hacer. Pero yo al paciente le diría claramente, oiga, con fármacos antiarrítmicos lo único que vamos a hacer es retrasar, bueno, una paroxística, por ejemplo, daríamos flecainida o propafenona, le vamos a retrasar el siguiente episodio. Pero si usted tiene esto porque tiene un trigger y es un disparador, esto cuanto antes lo eliminemos mejor. Y creo que en buenas manos, con buenos resultados, puedes tener unos resultados excelentes y terminar curando al paciente. Nosotros siempre a los de 45 o 50 años, siempre le decimos, oiga, a usted lo podemos curar. Cuando tiene 65 años le decimos, a usted veremos a ver cuánto le dura el tratamiento. Y es así, porque yo creo que cuanto antes, mejor. Y después una pregunta retórica siempre, que es un poco de abogado del diablo, con una respuesta corta, pero sí. Después de la ablación, muy a menudo seguís con antiarrítmicos. Y más a menudo seguís con anticoagulantes. Esto como, claro, dices, bueno, el paciente casi dice, a mí que me hagan lo que quieran, pero que me dejen sin fármacos. Dices, me parece que vamos mal.
¿Cómo lo matizarías eso? Yo al paciente siempre le digo, el antiarrítmico lo mantenemos 3 meses y luego lo retiramos. De hecho, en las paroxísticas yo solamente lo doy el primer mes, porque simplemente es por la irritación que le hemos hecho en la aurícula y lo quito enseguida. En las persistentes sí que lo mantengo entre 3 a 6 meses después de la ablación, pero luego la idea es quitar el antiarrítmico. El antiarrítmico, si hemos dicho que es un veneno, no hace falta mantenérselo, pero el tema de la anticoagulación es innegociable. O sea, Chat-Vas por encima de 2 o por encima de 2, a todo el mundo le mantengo el anticoagulante, Chat-Vas de 1 le quito el anticoagulante, pero lo que sí que hay que ser muy honrado con el paciente desde el primer momento, cuando hablas con él la primera vez, decir, oiga, el anticoagulante va en función de otra serie de factores, no del resultado de la ablación, porque yo no le puedo dar garantías de curación, por tanto... es un punto importante, porque hay que decirlo con honradez. El paciente a veces se agarra a eso para decir blanco o negro. Y... Sí, no, y hemos tenido algún disgusto de algún paciente que no me dijeron, a mí me dijeron que me lo quitarían todo. Oiga, pues no, le engañaron. Muchísimas gracias, Julio. Vamos ahora al siguiente tema, es cardiooncología. La doctora Alba Marigliano le hemos pedido que nos ponga un poco al corriente de los cambios. La cardiooncología es una recién llegada, una especialidad recién llegada que pica muy fuerte, que nunca sabe si realmente pues es porque está en fase de moda o porque realmente hay mucho que ofrecer a este tipo de pacientes. Cuando quieras. Gracias. Uy, ya empiezo mal. Ya. Ahí está. Bueno, es una especialidad recién llegada, pero que tiene más de 50 años de vida, realmente, y empezó a forjarse a partir de los años 60 con el advenimiento del uso de las antraciclinas y la sobrevivencia consecuente de los pacientes, sobre todo tumores sólidos, que empezaban a tener eventos cardiovasculares, algunos muy graves y con una mortalidad elevada. Tanto es así que en el 78, pongo esta diapositiva porque es icónica, es la primera vez que se contrata a un cardiólogo para formar parte de las filas de los oncólogos en un hospital tan importante como el Antesor Center de oncología en Estados Unidos, y su finalidad era tratar de controlar las complicaciones e investigar acerca de las complicaciones relacionadas con los tratamientos potencialmente cardiotóxicos. Pero el problema que seguía habiendo era la diferencia entre las dos especialidades, la diferencia de lenguaje, la diferencia de conceptos, la falta de conocimientos de unos y de otros con respecto a las patologías tanto del cáncer como las patologías cardiovasculares. Y eso ha sido en estos años, me parece, bastante difícil de unificar. En el 95 recién se crea por primera vez la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología. Esta es la doctora Daniela Cardinale, una italiana que trabaja muchísimo en cardio-oncología, y fíjense que recién en el año 2009, en el tercer Congreso Internacional de Cardio-Oncohematología, ponen sobre la mesa, exponen, digamos, la cuestión de que debemos trabajar en equipo, y ese es el primer mensaje que quiero dar. Fíjense que en el 2009 todavía, cuando buscamos en un PubMed la palabra cardio-oncología, solo 3 citas en el 2009. Por lo tanto, la cosa ha ido creciendo. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo de la cardio-oncología? Para simplificar y hablando para el cardiólogo general, porque los pacientes no saben lo que es y muchísimos médicos tampoco saben mucho de qué es lo que estamos hablando. Básicamente es mejorar la vida de los pacientes oncológicos. Ese es el concepto. ¿A través de qué? A través de la educación, no solamente de la educación de los médicos generalistas, de los enfermeros, sino también de la comunidad y del paciente oncológico, que cada vez interviene más en las decisiones de sus propios tratamientos, a través de trabajos y de soluciones basadas en evidencias potentes, cosa que en oncología es difícil porque son poblaciones que muchas veces se quitan de los trabajos de investigación, sobre todo en los trabajos de cardiología, y a través de la investigación, que es una cosa increyendo todos los días, fármacos nuevos, y que con la intención de lograr tratamientos individualizados hacia una medicina de precisión. En el 2016, recién en ese año, las guías europeas de insuficiencia cardíaca publican por primera vez al cáncer como una comorbilidad, así como la obesidad, la hipertensión, etcétera, etcétera, relacionada con la insuficiencia cardíaca, y coloca al cáncer como un estadio 1A
de insuficiencia cardíaca. Esto es una cosa bastante importante, ya lo vamos a ver en relación a la disfunción cardíaca relacionada con los cardiotóxicos. Y ya ven acá que en este año, alrededor de este año 16-17, si volvemos a buscar cardiooncología, ya tenemos entre 1000 y 1100 citas relacionadas con el tema. Entonces, vamos a los fines prácticos. ¿Qué es lo que el cardiólogo necesita saber del oncólogo? Esto es una pregunta que el oncólogo a menudo no se hace y realmente cuesta obtener esta información porque las historias clínicas a veces son incompletas, los pacientes no entienden bien. Tendríamos que hablar más con ellos y ellos deberían explicarnos un poco más esto porque es de vital importancia. Para empezar, el tipo de cáncer, que tampoco podemos saber todo sobre todos los cánceres, y saber el pronóstico y el tratamiento antineoplásico que se le va a proponer al paciente, y una cosa fundamental, si la intención es paliativa o curativa. Creo que este es el dato más difícil de obtener. Por supuesto, las dosis, la secuenciación de tratamientos, porque a veces son tratamientos sucesivos, la cronicidad, las complicaciones no cardiovasculares que pueden afectar desde el punto de vista hemodinámico, y algo que se da con cierta frecuencia si los pacientes están participando en trabajos de investigación clínica, porque estos pacientes usan fármacos que, por supuesto, de reciente aparición, que están en fase 3, por ejemplo, de investigación. Julio, con lo bien que lo hiciste, no sé yo por qué tengo este problema. A ver, dale. Ahí está. Bueno, ¿y quiénes son los pacientes cardiooncológicos? Y se pueden agrupar en estos, globalmente, en 3 grupos. El grupo comórbido, que es el paciente que tiene un antecedente cardiovascular previo, tratado o no tratado, y que desarrolla un cáncer. El grupo causal, que es el paciente que tiene un cáncer y que desarrolla cardiotoxicidad. Y el grupo que creo que es el grupo que puede ser más frecuente en la consulta de cardiología, que es el sobreviviente. El sobreviviente que tuvo un cáncer y que luego se presenta en la consulta, ya sea porque tiene una patología cardíaca nueva o un empeoramiento de alguna patología clínica o evolutiva. He puesto esta diapositiva porque también es una diapositiva histórica de Armenian, que lo que quiero decir nada más es cómo impacta la enfermedad cardiovascular en la mortalidad en un paciente con cáncer, como pueden ver en esta curva. Entonces, a raíz de esto, esta es la clave de la cuestión. La enfermedad cardiovascular es la segunda causa de mortalidad en el paciente con cáncer a largo plazo, después de otro cáncer. Entonces, hay que tratar de tratarlo. Y para eso, una cosa que creo que el cardiólogo no tiene tan presente, porque el cardiólogo y el oncólogo creen que la cardiotoxicidad es la insuficiencia cardíaca. Históricamente ha sido eso, siempre mandaban a hacer el eco, que le vamos a poner trastuzumab, cuál es la fracción de eyección, fracción de eyección, fracción de eyección. Este es el concepto de cardiotoxicidad, pero eso ha quedado en la historia. En realidad la cardiotoxicidad prácticamente es todo el espectro de la cardiología, por lo tanto esta charla no puede ser con respecto a todos estos temas, pero hay que tener presente que además no es la cardiotoxicidad más frecuente en la insuficiencia cardíaca, sino que lo es las arritmias, especialmente la fibrilación auricular, los tromboembolismos, ya sean venosos o arteriales, sobre todo los venosos, y la hipertensión arterial. Los mecanismos fisiopatológicos, con tantas drogas que hay, no importan en el consultorio. Lo que importa es tener presente que ese paciente que está viniendo y que tuvo un cáncer hace 10 años y que tuvo un portacat puesto, etcétera, etcétera, o lo que sea, y viene con disnea, a lo mejor tiene un TEP o un TEP incidental. Hay que pensar, porque a lo mejor tiene una recidiva y no está diagnosticado, lo que sea. Creo que siempre no hay que perder el foco de que es un paciente que tuvo un cáncer. Bueno, después de muchos trabajos, consensos, reuniones, state of the art, etcétera, etcétera, han salido publicados, como todos saben, esta guía europea de cardio-oncología que expone 272 indicaciones indicaciones para tratar a los pacientes con cardiotoxicidad. Y yo voy a destacar algunas cosas puntuales que creo que hay que tener presente. Primero, que el cáncer no es un diagnóstico y un corte único, sino que es
una cuestión lineal una vez que el paciente tiene el diagnóstico. Es un diagnóstico que lo acompañará toda la vida porque pasará por diferentes etapas, desde el tratamiento hasta el largo superviviente, y es importante saber que deberá tener un control, ya sea por cardiólogo, médico de cabecera, oncólogo o cardio-oncólogo, dependiendo de sus factores de riesgo, toda su vida, y que el control de los factores de riesgo cardiovasculares y de la enfermedad cardiovascular previa es sumamente importante y lo tiene que acompañar de por vida, incluso desde el diagnóstico, aun cuando le están haciendo el tratamiento. Y ahí un poco apoyando a Julio en su criterio de la paciente obesa, hay que tratar los factores de riesgo cardiovascular. Los pacientes vienen a las consultas no obesos, vienen dislipémicos, le dan el arroz rojo, no bajan, es decir, tenemos que ser, antes que ir a la cosa compleja, quizá vamos a ir a lo más complejo, que es tratar los factores de riesgo cardiovascular, pero no es complejo en el concepto, ¿no? Sino que hay que hacer un cambio de mentalidad e insistir un poco más. El cuadro de abajo es el cuadro principal de las guías, porque pone en relieve que el riesgo de cardiotoxicidad, que puede ser bajo o alto basalmente, es un continuum en la vida del paciente y que va a tener diferentes etapas, que va a aumentar durante el tratamiento potencialmente cardiotóxico, que hay que controlarlo al año. Esto es muy importante que el cardiólogo lo tenga presente si recibe un paciente, que al año hay que hacer un control, porque al año, sobre todo si recibe antraciclinas, es el momento en el que más puede presentarse las complicaciones, y que es un riesgo que, si bien disminuye, relativamente vuelve a aumentar con los años, y sobre todo aquellos que han recibido radioterapia mediastínica, torácica o izquierda. Yo, de todas las definiciones de la guía, traigo a colación esta, que es la de la insuficiencia cardíaca o de la disfunción ventricular izquierda relacionada con el tratamiento. ¿Por qué la traigo? Porque ha unificado el criterio, porque hasta ahora teníamos cada guía de cada sociedad de oncología, americana, española y de cardiología, tenían un punto de corte diferente para la fracción de eyección. Al final agarraban 55%, 53%, 50%. Al final uno no sabía cuál era la fracción de eyección, que no deja de ser un número un poco tomado ahí para definir cuál es el paciente que tiene disfunción ventricular izquierda. Al final se han homogeneizado estos valores porque han demostrado que tratarlos con estos puntos de corte de los pacientes con cardioprotección o con tratamiento completo, según el caso, tiene resultado. Entonces, se divide en sintomático y asintomático, y dentro de la sintomática es fácil porque de ligera a severa, pero es tan sintomático, no tiene mucho para un cardiólogo, mucho misterio, pero sí es importante la definición del asintomático, porque el asintomático no es más que pasar al paciente de su categoría 1A a la 1B de insuficiencia cardíaca, que es probar que tiene órgano blanco. Entonces puede ser ligera, con una fracción de eyección en el límite de lo normal, pero con una disminución del strain longitudinal global, un aumento de los biomarcadores, o severa cuando hay una fracción de eyección severamente reducida por debajo de 40%. Vean que los rangos de fracción de eyección es menos de 40%, 40, 49 y 50% la dan como conservada, que no quiere decir que sea normal, es conservada en el límite bajo de la normalidad, entre 50 y 53, 53 sería normal. Son como esos detallitos que hay que manejar y que es prolijo informarlo cuando uno le da al oncólogo o a otro cardiólogo, al médico de cabecera, decir disfunción ventricular relacionada con cardiotóxicos, asintomática, por tal motivo, ¿no? Porque entonces ya da todo el cuadro del paciente, porque si nosotros probamos que el paciente es un 1B, entonces estamos autorizados hasta por guías en tratarlos con cardioprotección. Porque, claro, con todo lo que has explicado, yo pienso que evidentemente se ve que aquí hay un mundo, sí, pero la patología del cáncer, por desgracia, es una epidemia. Sí. Entonces, uno se pregunta, ¿a todos los pacientes hay que enfocarlos de la misma manera y pasarlos por un control cardiológico exhaustivo? ¿O se puede prever qué pacientes pueden ser más vulnerables, ya sea por factores propios o por medicamentos que les des, por quimioterapias o lo que sea? O sea, ¿hay alguna manera de estructurar o piensas que esto hay que jugarla igual en todos? Y no nos queda más remedio que buscar los factores, porque como usted dice, es una epidemia
cada vez hay más sobrevivientes además, vuelven a tener otros cánceres, hay pacientes que tienen 3 cánceres, 4 cánceres, es increíble eso y van teniendo complicaciones cardiovasculares. Entonces, a esos pacientes hay que tratar de identificarlos antes. Si los tratamos y además los mejoramos, muchísimo mejor, pero por lo menos... Y también sacar el bajo riesgo, porque el bajo riesgo, bueno, lo que dice el nombre, pues es poco probable que haga complicaciones, pero hay que tener presente cuál fue el tratamiento que recibió, porque no es lo mismo un bajo riesgo que hizo antraciclinas, aunque sea a dosis bajas, porque si es por encima de 200-250 miligramos por metro cuadrado ya no es bajo riesgo, es riesgo moderado, que uno que recibe más de 250 o 400 miligramos de antraciclina, aunque esté entre los 18 y los 50 años, que es un bajo riesgo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo que se pone mucho ahora en boga, digamos, es tratar de individualizar al paciente. El que se manda al cardiólogo o al cardiooncólogo es el alto, muy alto riesgo y clase indicación tipo 2, el riesgo moderado que queda un poco a la decisión del oncólogo, ¿no? Entonces, nos lo puedes... Sí, ahora mismo pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es una diapositiva de la doctora Martín, que es de Salamanca. Lo traigo porque es un artículo muy lindo publicado en la SEC y porque me parece que es claro, bastante claro para el cardiólogo clínico, y lo voy a hacer muy breve. Factores de riesgo tradicionales: la edad, la hipertensión arterial, todo lo que sabemos, ¿no? De los que manejamos siempre, si es tabaquista, si es obeso, pero a estos factores de riesgo cardiovasculares hay que agregarles los factores de riesgo amplificados por el cáncer, dados por la propia enfermedad, dados por el tratamiento que va a recibir, que incluye la radioterapia, o tener presente también aquellos pacientes que, el trasplante de médula, que es un paciente de alto riesgo. Si, de acuerdo a estos factores modificadores, nosotros podemos decir que tenemos un paciente, aunque no tenga tan alto riesgo por factores de riesgos tradicionales, que es un modificado que pasa a alto riesgo por el tratamiento que va a recibir. Y ahora en la próxima diapositiva lo vamos a ver mucho más claro. Yo creo que el cardiólogo que da en la consulta tiene que tener claro cuál es el bajo riesgo, porque después el otro, si tiene la suerte de poder mandarlo a una unidad de cardio-oncología, que lo vea el cardio-oncólogo, pero el bajo riesgo lo puede seguir con bastante seguridad. Y es un paciente entre los 18 y los 50 años, o el paciente que va a recibir una baja dosis de antraciclinas o formulaciones liposomales que tienen menos riesgo, o trastuzumab sin que esté precedida de antraciclinas. La edad es un factor muy importante. Solo la edad entre 50 y 64 años ya le da 2 puntos de riesgo en las proformas de riesgo que fueron publicadas por la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología y de Insuficiencia Cardíaca, que no las he traído y no las he puesto, porque creo que el manejo de las proformas no lo va a hacer un cardiólogo en la consulta porque no tiene tiempo ni nada, pero lo aclaro que ya solo la edad es un factor de riesgo moderado, igual que la fracción de eyección entre 50 y 54%. Ya con eso solo hay muchas publicaciones al respecto, el riesgo aumenta significativamente. Ni hablar si además recibe dosis altas o medianas de antraciclinas. Aquí agregamos aparte los inhibidores de la tireosinquinasa, los inhibidores de los proteosomas, es decir, yo creo que cuando ya vemos todas estas palabras los cardiólogos, el paciente mandémoslo a alguien que lo vea. No nos compliquemos tanto porque es difícil el tema. ¿A quién le vamos a hacer el electrocardiograma? A todos. El electrocardiograma sí, porque hay muchas drogas que prolongan el QT, hay muchas drogas que hacen muy propenso al paciente a tener diferentes tipos de arritmias, y es mejor tener un electro basal. En cuanto al ecocardiograma, como indicación precisa, es para el paciente de alto riesgo o muy alto riesgo, pero ahí ya vamos a ver que al final lo modifican, porque las guías son hermosas, la verdad, pero hay algunos puntos que son un poco confusos para el manejo práctico, porque solamente el paciente de riesgo, sí, pero si recibe antraciclina no importa el riesgo, si recibe anti-HER2 no importa el riesgo, si recibe los anti-VEG o los antitirosinquinasa, solamente el riesgo moderado, también se le hace el eco. Es decir, que si tenemos estos grupos de fármacos, el eco está indicado, y está indicado porque
tiene mayor probabilidad de presentar alguna complicación cardiovascular, por lo menos el ecocardiograma basal. Lo que pasa es que nosotros, yo creo que estamos más habituados al tratamiento con las antraciclinas y con el anti-HER2. No tenemos tanto manejo de las otras drogas, el cardiólogo general, pero porque no nos está llegando, pero nos van a llegar. Entonces yo creo que por lo menos nos tiene que sonar y saber algunas cosas básicas y en última instancia derivar al paciente. Y lo mismo pasa con los biomarcadores cardíacos, que los biomarcadores hay que hacerlo si hay posibilidad de tener un seguimiento con biomarcadores y sobre todo especialmente indicados en los pacientes que van a recibir antraciclinas y las terapias dirigidas anti-HER2 y los inhibidores del punto de control inmunitario. Los famosos inmunocheckpoints. Esto es como un resumen, porque ahí tienen paciente que recibe estas drogas, que están a la izquierda en gris, y el nivel de riesgo. Y como ven, la antraciclina es paciente de cualquier riesgo, ecocardiograma basal y biomarcadores. Biomarcadores, perdón, en los de alto riesgo, pero ecocardiograma basal, cualquier riesgo, igual que antraciclinas, igual que inhibidores de los proteosomas. Perdona que haga una pregunta de tonto. Cuando hablas de biomarcadores, exactamente ¿qué te refieres? Sí, de troponina T o I o ultrasensible, preferentemente la ultrasensible, aunque hay algunos trabajos que publican y prefieren la I porque hay un porcentaje relativamente o hasta un 8% que puede tener troponinas altas basales. Por eso es importante también enseñarle al oncólogo que tiene que pedirla basalmente porque la podía tener basalmente. Y un poquitito que aumenta, uy, vamos, que el eco. O que el tratamiento. Y, sí, y el ProBNP. Una vez que tenemos esto, entonces podemos diseñar una estrategia de prevención primaria, una estrategia de prevención secundaria. ¿Qué significa prevención secundaria? Que el paciente que ya tuvo un evento de cardiotoxicidad o un evento cardiovascular y a su vez dividir al paciente en el alto o en el bajo riesgo, y al alto riesgo se puede empezar a medicar de manera profiláctica con una indicación de clase 2A, con betabloqueantes, con inhibidores de los IECA o de la angiotensina, o proponer antraciclinas liposomales, y muy importante, se han incorporado las estatinas. Hablar de las estatinas en el cáncer da para una charla muy larga, por lo tanto no nos vamos a referir mucho a eso, pero sí me interesa decir que hay que tratar al paciente con las estatinas, que no tenemos que seguir con el tema que del dolor muscular, que me duele un poquito, que las estatinas, que yo no sé por qué el demonio de las estatinas. Hay que tratarlo, no es igual que la población general. Un paciente con cáncer es un paciente que ya tiene más riesgo que la población general. El punto de corte de LDL, si solo seguimos con el LDL, tendría que ser de 100 o menos de 100, y no hay que tenerle miedo a tratarlo, porque el problema del superviviente es justamente todas las complicaciones cardiovasculares, y hay muchos trabajos con respecto a las estatinas y los otros fármacos más nuevos para tratar la dislipemia en el cáncer. Y a los sin cáncer también. Y a los sin cáncer también. Yo, que ya tengo más de 50, que me atrevo a decirlo en cualquier momento. Ya os diré un día los perjuicios de las estatinas, que también los hay. También y no de mialgias, ¿eh? No, también los hay, pero sí, tiene mucho beneficio, hay combinaciones, ya no es necesario dar estatinas solamente, está bastante probada la combinación, hay otros fármacos, hay otros perfiles lipídicos que se pueden hacer, que no solamente basados en LDL, sino las partículas residuales, bueno, la ApoB, es todo un tema el de los lípidos. Por lo menos tenemos que aprender más de los lípidos y no indicarle el arroz rojo al paciente, que eso es lo que a mí más me llama la atención. El paciente que viene con 160 de LDL y que yo no tengo nada en contra del arroz rojo, pero por lo menos no tiene trabajo, no hay trabajo que prueben que le va a disminuir los eventos vasculares. Los eventos vasculares, entonces, no sé. Esto lo pongo a propósito porque todos los grupos de fármacos pueden provocar diferentes tipos de cardiotoxicidades. El paciente con cáncer de próstata es un paciente bastante olvidado en la consulta de cardiología desde el punto de vista de su cáncer. Hay que tener presente que están muchos años con tratamiento de deprivación hormonal. Las pacientes con cáncer de mama reciben tratamiento hormonal muchos años, ahora entre 5 y 10 años, y parece que la media va a ser 7 años, ya casi todas 7 años de tratamiento, que pueden tener fenómenos trombóticos o fenómenos, alteraciones del perfil lipídico u otros factores. La radioterapia a largo plazo, hoy que han pasado tantos años, a 40 años sigue habiendo efectos nocivos de la radioterapia, y el mieloma múltiple más que nada lo pongo, que no creo que sea algo que nosotros recibamos mucho, porque como mínimo hay que antiagregarlo,
pero si no hay que anticoagularlo, porque tiene mucho riesgo. Bueno, ahora el tema que estábamos por tocar, porque esto yo creo que lo has desarrollado muy bien extensamente. Obviamente podríamos entrar en individualizar técnicas de imagen, biomarcadores, para qué, cada cuánto, a quién, pero yo pienso que nos iríamos un poco. Sí. Una pregunta que se me ha quedado, entre las troponinas y el ProBNP, ¿te parece igual o piensas que las troponinas tienen un valor más específico de daño miocárdico? ¿O Sí, qué opinas? la troponina tiene un valor más específico de daño miocárdico porque los pacientes tienen ProBNP alto por muchos niveles, pero a la hora de que el paciente llega con la troponina y la ProBNP, el ProBNP, perdón, en cuanto a la forma de actuar y qué es lo que hay que hacer, intensificar el control con eco, ver el strain, hacer, etcétera, diferentes, y incluso tratarlos con cardioprotección, es lo mismo. Quiero decir, al final no cambia mucho la conducta. En algunas situaciones, como en la radioterapia, que no se sabe muy bien cuál de los marcadores usar y todo, se usa más el ProBNP, parece ser más útil. En los inhibidores de los puntos de control de los inmunocheckpoints se usa más la troponina, por supuesto, pero puede ser normal, eso es un tema también que da para mucho hablar. Y bueno, a los fines prácticos se usan indistintamente en la práctica. Bueno, uno de los temas que son importantes es el paciente que precisa anticoagulación y se encuentra con un tema Sí. que es el cáncer, y aparte el tema de que todos sabemos muy bien lo protrombótico que es tener un cáncer, porque es una de las cosas que a veces uno se encuentra con pacientes con una trombofilia increíble detrás de un cáncer. Entonces, ¿esto cómo manejas tú? El tema de la anticoagulación, el riesgo de la hemorragia que tienen más alto los pacientes con cáncer, y también el riesgo de la trombofilia, ¿no? Sí, este es un tema enorme y es un tema controvertido porque hasta el día de hoy muchos oncólogos sobre todo piensan que el cáncer activo, aunque no sea de no creer, pero no puede estar anticoagulado, o si está anticoagulado, que solamente la heparina de bajo peso molecular. Y los cardiólogos no se atreven tanto al tema de la anticoagulación. No es muy común que nosotros recibamos en la consulta, no sé si a usted le pasa o a ustedes les pasa, que reciban un paciente para anticoagular específicamente. No es una materia mucho del cardiólogo, aunque yo pienso que debería ser del cardiólogo, por lo menos en un equipo multidisciplinario, para no olvidarnos de que el equipo multidisciplinario en todo esto tan complejo debería existir. El riesgo en el tema de las trombosis venosas profundas y del TEP, que es bastante frecuente, lo más importante es balancear entre el riesgo hemorrágico y el riesgo embólico del paciente. En este caso, fuera de la población general, el tumor, el estadio, si es metastásico o no, y el pronóstico del paciente son factores muy modificadores para el tratamiento, y hay que tener presente que hay cánceres que son más trombóticos que otros cánceres, como el de páncreas o como el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es muy protrombótico y tiene muchos factores de riesgo cardiovascular compartidos con los pacientes cardiológicos. Cuando uno se recibe un cáncer de pulmón es para asustarse más que con un cáncer de mama, por ejemplo, porque realmente son pacientes que tienen mucho más riesgo. Y la diapositiva siguiente. Se han elaborado estas guías por parte de la Sociedad Española de Cardiología, que yo creo que son bastante claras, y en definitiva el mensaje que quiero dar con esto, para no extenderme, es que han entrado en juego los nuevos anticoagulantes que están indicados para anticoagular para los pacientes que no tienen un riesgo de sangrado excesivo, que no tienen sangrado, tumores gastrointestinales o urinarios activos, sin resecar, porque si son resecados lo mismo pueden recibir un ACOD, y siempre está en discusión el tema de las metástasis cerebrales, pero hay más tendencia a seguir todavía con la heparina de bajo peso molecular, aunque los ACOD han demostrado tener menos hemorragia cerebral. Entonces, si es un paciente con un riesgo trombótico más alto que el riesgo hemorrágico, la primera indicación es un ACOD, salvo, bueno, o plaquetopenias muy severas, por supuesto, siempre balanceando el riesgo hemorrágico, ¿no? En cuanto a la fibrilación auricular,
También, el tema de la fibrilación auricular es que el CHADS-VASc se queda un poco corto en la evaluación. Entonces, es como que hay que ser un poco más proclive a darle un puntito más. El paciente que tiene cáncer, si hay más duda, pues un intermedio como es la columna del medio, hay que anticoagularlo, porque el riesgo trombótico es muy alto y es la primera elección hoy en día, es un anticoagulante directo. Lo que quiero recalcar sobre todo, es que no hay que dar antivitamina K, que la antivitamina K solo ha quedado relegada a las válvulas mecánicas o a la estenosis mitral reumática, pero tiene muchas interacciones farmacológicas, es muy difícil que esté en rango del paciente y no es mejor que los sacos en todos los trabajos que se han hecho, que son pocos comparados porque casi todos se han comparado con la warfarina. En cuanto a la enfermedad coronaria y a la revascularización en un paciente con fibrilación auricular, más que nada es recalcar que pueden estar con triple, hay que individualizar bien, pero que se les puede dar la triple terapia entre la doble antiagregación y la anticoagulación, y dependiendo del riesgo trombótico o del riesgo hemorrágico, se recomienda en todo caso disminuir el tiempo de antiagregación con aspirina, y muchas veces se recomienda el tipo de stent o no stent si es un paciente que tiene mucho riesgo de trombosis y que va a necesitar sí o sí estar antiagregado. O sea, al final lo que cuenta en la prescripción de los anticoagulantes es las características del paciente, el tipo, la extensión del tumor, la sobrevida del paciente, porque eso también hay que conocerlo, las interacciones entre los fármacos, si es un paciente metastásico, si está operado o no, y el tipo de anticoagulante también en cuanto al sitio de absorción. Por ejemplo, dabigatran en los pacientes que tienen sonda nasogástrica o están duodenectomizados no se les puede dar porque se absorbe a ese nivel, o el rivaroxaban en los pacientes que tienen un child más que B tampoco se le puede dar. En fin, individualizar un poco la absorción de cada uno de ellos. Sí, la pregunta del millón es, una vez ha pasado la gran tormenta, ¿estos pacientes son para seguirlos toda la vida? ¿Estos pacientes cómo manejas la fase después del episodio de cardiotoxicidad agudo, que tú has actuado activamente, el paciente se queda? Sí. Entonces, ¿este paciente ya desconectas de él? ¿Este paciente hay que seguirlo? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia un poco es decidir qué paciente es el del que tiene probabilidades, alto riesgo de seguir. Primero, qué cardiotoxicidad tuvo. Si fue una insuficiencia cardíaca, que es la que más preocupante, hay que... Seguimos, ¿no? Sí. Hay que conocer si su riesgo de cardiotoxicidad basal era alto o muy alto, en qué circunstancia hizo la insuficiencia cardíaca, cuál fue la fracción de eyección a la que llegó, cuántos fármacos necesitó para revertir la situación y si la situación revirtió, si fue una miocarditis por inmunocheckpoints. Si fueron condiciones graves de ese tipo, el consenso general, aunque tampoco es que haya tanta bibliografía demostrada, es que tiene que seguir con el tratamiento. Y también hay un consenso de que el paciente que fue un asintomático de 50% de fracción de eyección, 48% de fracción de eyección, que no necesitó tantos fármacos, que pudo seguir con el tratamiento y que se mantuvo ahí, se puede, y a lo mejor mejora escasamente, se le puede retirar a los 3 o 6 meses el tratamiento y seguirlo. Hay que seguirlo por lo menos un año. Al año hay que hacer el control, y con ese control del año, sobre todo los que han recibido antraciclinas, entonces se proyecta la monitorización a largo plazo, que puede ser el cardiooncólogo, quizá no lo necesite más, a lo mejor solo el médico de familia. Se está trabajando mucho en que los médicos de familia, los centros de salud, tengan sus fichas y sus cosas de seguimiento de los pacientes oncológicos, porque al final de cuentas lo que hay que controlar es los factores de riesgo cardiovasculares.
Bueno, y llegamos al largo superviviente. El largo superviviente es aquel paciente medio que por definición es el que ya ha pasado 5 años del cáncer. Es importante seguirlos porque es un paciente que toda la vida va a tener un riesgo cardiovascular más alto. La única forma de controlarlo es todo lo que ya hemos hablado. Pongo esta diapositiva a propósito por el tema de la dislipemia porque es mucho más prevalente en ellos. Seguimos la próxima. Y un poco para dar una idea, es un paciente que siempre tiene más riesgo tanto de enfermedad aterosclerótica, de insuficiencia cardíaca, de stroke. Los pacientes que han recibido radioterapia tienen un riesgo alto aterosclerótico, de aterosclerosis acelerada durante muchísimos años. Y hay que sí diferenciar, que es lo único que puntualizo y termino es que el niño, o sea, el adulto, pero que tuvo un cáncer de niño, y el adulto que debuta de adulto con cáncer para el seguimiento, porque el niño, es decir, el adulto pero que tuvo un cáncer de niño, los seguimientos, sobre todo los primeros años, son más frecuentes. En cambio, el adulto puede tener un seguimiento más espaciado, al principio 1, 3, 5 años y después cada 5 años, sobre todo la provocación de isquemia y descartar enfermedad coronaria al irradiado. Yo creo que ahí lo pasamos para ir terminando. Y de esta diapositiva todo lo hemos comentado. Lo más importante es que hay que estratificar a todos los pacientes, que hay que estratificarlos en los diferentes periodos de la enfermedad, que no es necesario que lo haga el cardiólogo clínico en su consultorio, que es mejor que él individualice el paciente de alto riesgo y lo mande al cardiooncólogo y en todo caso trabajen en conjunto. Total, el paciente al final volverá a él cuando pase esta tormenta, y que ante decisiones difíciles, el paciente con fibrilación auricular aguda, pacientes con sangrados, etcétera, pero decisiones difíciles, hay que tratar de tener al menos un consenso entre los demás especialistas al modo de un equipo multidisciplinario para tomar decisiones. Muy bien, yo pienso que en el fondo estamos en la fase del team, el valvular team. Pero que no es fácil. Todo está en un team. La oncología es muy importante, que no sea simplemente que el cardiólogo aplica a la oncología, sino que también el oncólogo deberá manejar un cierto nivel de patología o de complicación cardiológica para no generar un problema de interrelación, ¿no? Es decir, que es fundamental que ambos suban el nivel para acercarse y dividirse la estrategia asistencial. De hecho, el primer screening de cardiotoxicidad, la estratificación de riesgo basal, la hace el oncólogo. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu charla. Yo pienso que has puesto al día la fase en que está la cardiooncología, que yo pienso que está en tránsito, pero avanzando y moviéndose de forma muy clara y muy importante. Y ahora pasamos a la tercera presentación, la dará la doctora María Sanz. La doctora María Sanz de la Garza, como he dicho antes, es para mí un referente absoluto en este tipo diferente a todo lo que hemos hablado hasta ahora, de la medicina del deporte, y que tiene muchas facetas de enfocarlo, que pienso que ella nos lo podrá desarrollar muy bien, cuando quieras. Bueno, primeramente agradecer la invitación, Arturo. Bueno, primeramente quería definir un poco, porque como visteis era incertezas en el deporte recreativo, y quería resaltar lo que es recreativo y competitivo, ¿no? Cómo diferenciamos nosotros en nuestra práctica clínica lo que es un deportista recreativo y competitivo, que veréis que hay una línea divisoria un poco difícil, ¿no?, de establecer en ocasiones. En base a la Sociedad Europea de Cardiología, de Prevención Cardiovascular, digamos, ¿qué consideramos cuál es la diferencia que nosotros consideramos entre un deportista recreativo y un deportista de élite? Pues esto va a venir con el objetivo que tiene a la hora de hacer deporte. Es decir, este deporte es un deporte que queremos llegar a la máxima excelencia, y por tanto esto va a ir asociado a una intensidad y a una duración, es decir, a un volumen alto de entrenamiento.
Entonces ahí hablamos de un deportista de élite. El deportista recreativo es aquel que lo hace, pues como su propio nombre indica, de forma recreacional. Lo quiero hacer porque me gusta hacer deporte, porque va muy bien para mi salud. ¿Qué pasa? Que realmente ahora con la boga del deporte de resistencia especialmente, en cuanto a triatlones, maratones, pues esta línea divisoria se ha vuelto un poco tenue, como os decía, tanto en volumen como con objetivos, porque muchas personas que se encuentran actualmente haciendo este tipo de deportes, pues lo hacen desde el punto de vista recreativo, porque no tienen un objetivo de que es su trabajo, pero para ellos es su objetivo y tienen unas metas concretas, ¿no? Y en este contexto, pues decir, como se ha hablado previamente, pues una de las, ya sé que es difícil cambiar el estilo de vida, lo hemos hablado en las charlas, pero eso es a lo que tenemos que tender y debe ser nuestro mensaje en el día a día, porque realmente el ejercicio es la mejor terapia en prevención cardiovascular. Y se habla de una relación paradójica, que yo no la considero tal, pero realmente se considera que bueno, el ejercicio de alta intensidad puede aumentar el riesgo de muerte súbita. ¿Pero por qué? Porque ese deportista o esa persona que está haciendo ejercicio de alta intensidad tiene una patología que no hemos diagnosticado previamente, no porque el deporte vaya a causarte la muerte súbita, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el deporte recreativo, sobre todo cuando se hace con alta intensidad y alto volumen? Pues que además se asocian a una serie de, digamos, de riesgos que tenemos que tener en cuenta, que es el desequilibrio, y hablo de cargas, descargas de entrenamiento, en el sentido de un desequilibrio entre lo que yo entreno y lo que yo descanso, porque un deportista de élite se dedica a esto y tiene una serie de horas de sueño asociadas que él necesita. Si yo introduzco, por poner un ejemplo, la triatlón, 3 horas de entrenamiento diario, más trabajo, más familia, lógicamente de esas 24 horas habrá un bajo descanso para lo que estoy invirtiendo en el deporte. Y eso es un factor de riesgo proarritmogénico por el sobreentrenamiento asociado, ¿no? También la progresión desmesurada del volumen de ejercicio. Parto de cero, soy sedentario y ahora quiero cambiar mi estilo de vida y aumento de forma exponencial mi intensidad sin un criterio en cuanto a la planificación de entrenamiento se refiere. Y sin un criterio también en cuanto a la preparación hídrica y nutricional, que muchas veces se hace de forma errónea y que también es proarritmogénico en este contexto. Y luego hay que tener en cuenta lo que os decía, hay gente que cambia el estilo de vida de forma radical, los deportistas de élite también tienen factores de riesgo, pero una persona sedentaria lógicamente va a tener más. Y ahora de repente hace un deporte de alta intensidad, ¿no? Cuando hacemos un screening cardiovascular, ¿qué buscamos? Pues hay que saber las muertes súbitas asociadas a la práctica deportiva, y para ello os muestro esta gráfica, que la verdad es clásica, pero me parece muy visual, en la que nosotros cómo dividimos al deportista para hacer el screening en deportista, digamos, joven o infantil, y el deportista máster, es decir, aquel mayor de 35 años. ¿Y por qué esta división? Porque como veis en la gráfica, vemos que las causas más frecuentes de muerte súbita, como veis aquí, en la infancia, adolescencia y juventud, serían las canalopatías y las miocardiopatías. Y a partir de los 35 años las miocardiopatías siguen siendo una causa de muerte súbita, pero como veis cómo sube exponencialmente la enfermedad aterosclerótica, ¿no? Y es lo que tenemos que buscar en el screening. ¿Qué screening recomendaría yo, tanto en el deportista de élite como deportista recreativo que quiera hacer una cierta intensidad de ejercicio? Pues la primera línea de screening, y esto es lo que nos dicen las guías europeas, incluye la anamnesis, y no es una anamnesis general, sino que tengo que ir a hacer una anamnesis dirigida, una historia familiar en la que busquemos si hay causas de muerte súbita, no solo una muerte súbita que sepamos que es cardiológica, sino una muerte súbita inexplicada. Por ejemplo, tengo un accidente de tráfico, no se sabe por qué lo ha podido tener. Ir en búsqueda de síntomas, hay que ser insistente con los síntomas, porque en este caso, pues en muchos casos no tienen un dolor torácico evidente, sino que simplemente les ha bajado un poquito la performance deportiva. Hay que hacer una exploración física lógicamente generalizada, y el electrocardiograma, que es la prueba que ha demostrado mayor coste-eficacia y mayor sensibilidad en este sentido, ¿no? Lógicamente bien interpretada por aquel que sabe ver el electrocardiograma del deportista. Y pongo aquí el ecocardiograma como segunda línea, porque realmente según las guías es segunda línea, pero a través de una encuesta que hemos hecho desde el grupo de la Sociedad Europea de Prevención Cardiovascular, realmente 2/3 de los cardiólogos lo utilizan como prueba de primera línea. Es decir, si yo tengo el ecocardiograma a mi lado y tengo un deportista de élite, voy a utilizar el ecocardiograma. Sí que es verdad que no es tan coste efectiva como el electrocardiograma, pero nos da una información adicional, sobre todo en el caso de alteraciones en el origen de las arterias coronarias, y aquí que tengo a Arturo, sobre todo en la aorta, que poco me va a decir el electrocardiograma si tengo una dilatación aórtica, ¿no?
pruebas de segunda línea, pero que vamos a utilizar y vamos a elegir en base a lo que veamos en las previas, ¿no? Una prueba de esfuerzo, pongo los dispositivos de monitorización electrocardiográfica, no pongo Holter, porque realmente en el deportista lo que utilizamos son otros dispositivos. Son camisetas inteligentes que tienen un electrocardiograma y que nos permiten monitorizar el electrocardiograma en el momento en que el deportista está haciendo deporte, un entreno concreto, no solo en el día a día. La resonancia sí tiene una indicación concreta, el TAC coronario, el ecocardiograma de ejercicio, todo esto vendrá indicado por lo que estamos sospechando, ¿no? La patología que estamos sospechando. ¿Y qué hacemos aquí en Cataluña? Pues este es digamos, el protocolo que desarrollamos desde nuestro hospital y con la Generalitat de Cataluña, en el que nosotros pues, seguimos un poco lo que dicen las guías. La primera línea pues, sería historia clínica, examen físico, electrocardiograma, y consideramos que se debe hacer un screening avanzado a aquellos que están en deporte competitivo. Como veis, incluimos el ecocardiograma y la ergometría, y a aquellos que tienen una alta exigencia física y a mayores de 35 años. ¿Qué nos dicen las guías en cuanto al deportista máster, es decir, aquel mayor de 35 años? Que en aquellos que están asintomáticos con un score de riesgo cardiovascular bajo no se deben hacer pruebas adicionales. Aquí hay que tener en cuenta también qué tipo de ejercicio quiero hacer. Quiero empezar a hacer ejercicio, soy sedentario, pero bueno, voy a ir progresivamente, caminar, correr, o de repente me voy a poner a hacer una maratón. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de las pruebas a realizar, ¿no? Aquel que es asintomático pero con un score de riesgo cardiovascular mayor del 5%, se recomienda una ergometría. Es un poco controvertido, porque sabéis que la ergometría, pues bueno, tiene la sensibilidad que tiene, la ergometría convencional, pero mandar un TAC coronario a todos aquellos pues tampoco está bastante discutido, ¿no? Por las complicaciones que puede tener también en el sentido de la interpretación en un paciente asintomático. Y aquel que tiene síntomas, pues se recomienda el TAC coronario. Bueno, Perdón, sí, yo pienso que esto que has explicado realmente está muy claro. Lo que pasa es que, claro, en una consulta médica tienes dos, ¿no? El médico y el paciente. Y los pacientes hay que se angustian mucho, hay quien que, bueno, quiere tener todo el control de todas las posibilidades, de todos los riesgos antes de hacer cualquier cosa. ¿Tú en esto cómo lo manejas? Es decir, ¿intentas convencer al paciente e intentas seguir lo que estás diciendo o cedes? Quiero decir, si quiere hacer más pruebas de las que le tocan, Sí, yo la verdad porque hay pacientes que son así. Yo la verdad es que suelo tener el paciente contrario, que quiere hacer menos pruebas, Ya. pero es verdad que en el paciente que quiere Mediana hacer... edad, me refiero, Sí, sí, típico sí. paciente 35-50, más cerca de 50 que Yo de golpe... sinceramente intento convencerles. Es verdad que depende también cuál es su objetivo. Es decir, si a ti te está limitando a hacer ejercicio recreativo, voy a caminar, hago marcha nórdica, hago un poquito de pesas, las pruebas, ponte a hacer deporte. Porque realmente, a ver, esa es la mejor terapia que vas a tener antes de esperar a la prueba del TAC coronario. Pero si realmente quieres hacer una maratón o te planteas, es tu objetivo ahora de los 40 años, crisis de los 40, hacer una triatlón, pues quizás se haría más pruebas. O sea, es muy importante el objetivo que tienes delante y la persona que tienes delante. Porque es verdad que hay gente muy ansiosa que prefiere tener más información. Pero ¿qué información me va a dar ese TAC coronario si yo tengo un paciente con un cierto factor de riesgo cardiovascular? O sea, es una persona... típica persona de mediana edad, con una hipertensión ligera, con un poco de dislipemia, que le están dando arroz rojo. Bueno, en este intermedio, pues yo espero tener un poquito de calcio, la verdad. No sé si no es estenosis, pero... Sí. No, la cosa es esta y enlaza con la siguiente pregunta que te voy a hacer, que es cómo haces todo esto en paciente no naif, sino cardiópata, ¿no? Porque es que en el fondo el paciente, claro, dice, yo quiero hacer actividad física. Lo que no quiero es hacer actividad física sufriendo, y el sufrimiento es muy subjetivo en esta vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejas esto? Bueno, pues a este respecto, la verdad es que, vuelvo a insistir, es que me encanta esta imagen, me la pongo siempre, pero es que para mí es súper representativa, aparece también el paciente oncológico. Es decir, aquí se incluyen a todos y cada uno de los pacientes cardiológicos en la remesa de hacer ejercicio físico. Es que todos, en una cierta dosis concreta, lo pueden hacer y lo deben hacer. Es la mejor terapia. Quería resaltar que estas guías pues dan un poco el viraje a lo que estamos haciendo ahora desde la Sociedad Europea de Prevención Cardiovascular. Ya no solo hablamos del deportista de élite, sino algo mucho más importante desde mi punto de vista, que es el deportista recreativo o la persona cardiópata que quiere hacer deporte. Porque en realidad la cardiología del deporte son dos caras de la misma moneda, la rehabilitación cardíaca y la cardiología del deporte. Si yo tengo un paciente, en este caso un deportista de élite, que le diagnostico una miocardiopatía, ahí no acaba mi trabajo. Ahora tengo que prescribirle ejercicio por salud, da igual que no pueda hacer deporte competitivo, ¿no? Decir que el nivel de evidencia de estas guías es C, es decir, que viene de
de consenso de expertos, por desgracia, tendremos más nivel de evidencias concretamente de la válvula aórtica bicúspide muy pronto, y que la estratificación de riesgo que utilizamos, por ejemplo, en miocardiopatía hipertrófica y en otros ámbitos de la cardiología, pues es poco trasladable al ámbito deportivo competitivo. ¿Por qué? Porque se habla un poco del deporte de alta intensidad, pero no tenemos en cuenta la descarga catecolinérgica que implica la competición y la presión que tengo de mis sponsors, etcétera, etcétera. Y tener en cuenta que la decisión, yo lo que comentaba, lo más importante es la individualización. Me preguntabas que cómo dar unas pautas así generales, imposible. Realmente esto va a depender no solo de la patología, sino de la evolución de la patología, de si esa persona ha hecho deporte o no, de cuáles son sus objetivos, cuál es la disponibilidad horaria que él tiene y su predisposición. Porque si tengo una persona que realmente quiere empezar haciendo deporte de baja intensidad, vamos a ver cómo está su patología. ¿Qué voy a hacer? Estratificar el riesgo, esto lo primero. Estratificar el riesgo en el que nos vamos a basar, lógicamente, en la patología que tengo delante, pero también en la evolución de esta, la fracción de eyección, pero lo más importante, en este caso, para nosotros, el riesgo de arritmias ventriculares, por distintos ámbitos que podríamos entrar en cada una de las patologías, ¿no? En este caso, ponía aquí en el caso de la rehabilitación cardíaca, es un trabajo de equipo. Nosotros, el cardiólogo, pues prescribe, supervisa, estratifica el riesgo, pero es un trabajo de equipo en el que tenemos que estar en constante digamos, comunicación con el fisioterapeuta o INEF que hace que ejecuta el ejercicio para ver la evolución de este paciente. Siempre es muy importante, no nos vale con decir salga a caminar, no, pues hay que dar una serie de componentes que tiene el ejercicio, que son la regla FIT que nosotros decimos, una frecuencia, una intensidad, un tiempo, es decir, tiene que durar una serie de tiempo. ¿Qué tipo de ejercicio realizo? ¿Cuál es la modalidad? Y también el nivel al que le quiero realizar, ¿no? Aquí os quería presentar la clasificación de los deportes que abogamos ahora desde la Asociación Europea de Prevención Cardiovascular. Veis que hay una división en 4, habilidad, fuerza, mixto y endurance, que sería de resistencia, y luego también hay una división en intensidades. Ver el detalle que, por ejemplo, tenis doble, pues no es lo mismo que tenis simple. Cuando hablo con un paciente, no hago tenis, bueno, pero ¿con qué lo hago? ¿Es ¿a qué nivel? Lo hago con mis colegas, no lo hago a nivel de competitivo, o en competición aunque sea amateur. ¿Cómo prescribimos ejercicio? Sería muy largo de explicar, pero tenemos que dar una serie de parámetros. La prueba estándar, lógicamente, es la prueba de consumo de oxígeno, pero si tenemos una ergometría convencional, pues también podemos sacar mucha información. Lo prescribiremos, como veis, en zonas, no voy a entrar, pero bueno, son distintas zonas de entrenamiento en base a la patología que tengo delante, y la prescripción de fuerza no vas a decir, coja unas pesas, no, también tenemos que prescribir en base a la repetición máxima, y esto va a tener una serie de intensidades en base al paciente que tengo. Hay que tener en cuenta la maniobra de Valsalva y ciertas cosas que yo tengo que evitar para aumentar la presión intratorácica que pueda ser, digamos, perjudicial para este paciente. Y simplemente he traído este caso clínico un poco para englobar lo que hemos hablado, ¿no? La importancia del screening, y especialmente en este caso clínico del screening seriado, y de una vez que diagnostico algo, bueno, tengo que dar una solución a este paciente que tengo delante, o a este deportista en este caso. Es un deportista varón de 17 años, sin antecedentes personales de interés, no tomaba ninguna medicación, ni se había documentado drogas ilícitas, no tenía historia familiar, o eso parecía, pero investigando una vez que vimos lo que encontramos en el electrocardiograma, que ya veréis, pues parecía que un tío materno había tenido una muerte súbita, que, como os decía, no era etiología afiliada, pero se había muerto conduciendo sin causa muy aparente que podría ser cardiológica, ¿no? Historia deportiva desde la infancia dedicado al fútbol. Es un deporte de tipo mixto, con alto componente dinámico, a nivel competitivo, es decir, dedicaba su vida básicamente a esto, a pesar de tener 17 años. Asintomático, en screening previos todo normal, habíamos hecho un screening en el 2018, en el 2020, todo normal. Exploración física completamente normal, no había soplos, y este es el electrocardiograma que nos encontramos en el 2022. Aquí veis un ritmo sinusal, parece que hay hipertrofia ventricular izquierda, pero bueno, esto es un dato que en el electrocardiograma del deportista no tiene ningún valor, ni tiene que llevarnos a hacer ninguna prueba adicional. Pero sí que nos tiene que molestar son esas test negativas en cara inferior, como veis ahí, que son claramente patológicas en un electro del deportista. Este es el electro del 2020, cosa que es llamativa cómo ha cambiado. Esto nos dio también una pista de que algo estaba pasando, algo se estaba desarrollando. Hice un ecocardiograma
que bueno, por mala suerte tenía una ventana subóptima, tenía un pectoral excavatum bastante llamativo, pero ya es verdad que iba dirigida por el electro, pero bueno, había una dudosa hipocinesia en el segmento inferior medio basal y una fracción de edición ahí en el límite, que es frecuente en deportistas de este tipo, pero esta hipocinesia no era tan frecuente. Total, que le pedí una resonancia, y aquí tenéis la resonancia en la que vemos una hipertrofia ventricular izquierda a nivel inferoseptal, que además en el estudio del gadolinium enhancement vemos que hay una zona tenue de fibrosis en torno a esta zona de hipertrofia. Hacemos un estudio muy completo para ver cuál podría ser la causa, ¿no? Me voy a entrar las secuencias T2, que en este caso es negativa, no hay rasgos de grasa ni edema, y el T1 nativo estaba elevado en esa zona de hipertrofia, como veis ahí en la imagen. Con lo cual se concluye que es una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, de localización atípica, ya veis ahí inferoseptal medio ventricular, con zonas tenues de fibrosis. ¿Cómo voy a estratificar el riesgo? ¿Qué tengo que decirle yo a este deportista? Hacemos una prueba máxima, hay que estratificar, como os decía, todas las condiciones proarritmogénicas que pueda haber, hace 17 METs, una prueba excelente, llega al 100% de frecuencia cardíaca máxima, tiene 2 extrasístoles en la recuperación que parecen venir por la morfología de esa zona de hipertrofia. La monitorización, como os decía, a través de una camiseta inteligente con 2 sesiones de entrenamiento, tiene 24 extrasístoles, no tiene arritmias complejas, pero sí que las tiene a frecuencias cardíacas medias y altas. Es un varón, así, de 17 años, con una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, fibrosis miocárdica, aunque es verdad que es tenue, una probable muerte súbita cardíaca familiar, aunque no estuvo muy filiada, y baja carga de extrasistolia. ¿Qué nos dicen las guías? Bueno, pues que pueden hacer ejercicio de alta intensidad a todo paciente con miocardiopatía hipertrófica, lógicamente explicándole la situación que tenemos, que esto es digamos un nivel de evidencia C, si no tiene ningún marcador de riesgo, que ahora determinaremos cuál es. Aquel que tiene algún marcador de riesgo puede seguir haciendo deporte, pero de baja a moderada intensidad, y aquel que tiene un fenotipo negativo también puede hacer deporte de alta intensidad. Aquí quería remarcar esto, porque como veis, en aquellos deportistas adolescentes que tienen una miocardiopatía hipertrófica, se considera que deben hacer un seguimiento a 6 meses. ¿Por qué? Porque es el rango de edad donde esperamos tener más muertes súbitas, ¿no? Que en este deportista hay que tenerlo en cuenta. Marcadores de riesgo de los que hablamos: síntomas síncope, no es el caso; riesgo moderado como os decía, no se puede utilizar la calculadora, pero es lo único que tenemos, un score mayor de 4, gradiente mayor del 30% en reposo, respuesta normal de la tensión arterial o arritmias inducidas por el ejercicio. Bueno, en este caso pues estamos en una zona bastante gris, ¿no? El score, si consideramos que la muerte súbita fue familiar, veis que es un poco elevado precisamente por la edad del paciente que tenemos delante. Y hay que tener en cuenta también la disciplina deportiva. Y digo la disciplina deportiva no solo por el alto componente dinámico que tiene esta alta intensidad, digamos, de componente aeróbico que tiene esta disciplina, sino por la inversión de tiempo que este paciente está haciendo y este deportista está haciendo. Si ahora yo le dejo de hacer fútbol y la miocardiopatía hipertrófica evoluciona en 2-3 años, pues habrá invertido, lógicamente, toda su adolescencia y todos sus esfuerzos en esta disciplina. Y esto hay que explicarlo, porque no sabemos cómo va a evolucionar esta miocardiopatía hipertrófica, y sabemos que en este rango de edad pues hay mayor riesgo de muerte súbita. En consenso con el paciente y con los familiares, curiosamente, se decidió que no era apto para la práctica deportiva, también por este contexto que hay que hacer un soporte psicológico y una orientación laboral a este deportista. Él había puesto todo su esfuerzo en esto y realmente pues hay que volverlo a orientar. Pero no le dejo ahí, no voy a entrar en los puntos que prescribimos, pero como veis no le dejo, bueno, pues ahora no hagas nada, ¿no? Hay que hablar con él qué tipo de entrenamiento quiere hacer, quiere seguir, que lógicamente no queremos que se convierta en alguien sedentario, y hay que dar una prescripción, como veis, os destaco aquí, modalidad, frecuencia, duración y intensidad, siempre, tanto en entrenamiento aeróbico como entrenamiento de fuerza. Y además, hablar de la importancia de la hidratación, como os decía, del riesgo de la toma de estimulantes en este contexto especialmente, de la toma de esteroides anabolizantes, que tienen efectos bastante similares a las drogas cardiotóxicas, del concepto de hipoxia, porque hay mucha gente que, bueno, pues ahora quiero ir a subir el Everest. Entonces hay que tener en cuenta que no hay estudios en este tipo de miocardiopatías más allá de 2.500 metros y menos de 3.500 metros. También el estímulo hiperbárico, si quiero hacer buceo, digamos, con inmersión. Y objetivos individualizados.
explicarle bien lo que puede hacer y que no se va a comer, que no va a tener una limitación. Es muy importante tener en cuenta que sí, va a ser una limitación porque yo no puedo hacer deporte competitivo, pero que no es alguien que tiene una tara, que es lo que ellos se sacan de la consulta. O sea, y que pueden hacer una vida, que pueden hacer mucho más deporte que lo que hace la población general, seguro. Bueno, perdón. Y esto me quedo en esta parte. Bueno, evidentemente yo pienso que aquí el problema que has tocado es importante, porque en algún momento has dicho apoyo psicológico. Yo pienso que para ellos es como una religión. O sea, yo algún de estos pacientes se me ha puesto a llorar delante, ¿no? O sea, realmente el dedicarle muchas horas al hacer un esfuerzo físico repetitivo, creo que llega un momento en que desarmarlos en que esto no puede continuar competitivo, se desmontan. Yo esto no he tenido la visión de enviarlo a un psicólogo. ¿Tú crees que esto puede funcionar bien con una ayuda psicológica o qué experiencia tienes? Porque tú te habrás encontrado en este tema. Nosotros, la verdad, que a todos los que hemos dado no aptos, afortunadamente son pocos, como un no apto directo, han pasado por el psicólogo deportivo. Tiene que ser alguien, bueno, que tenga un poco una idea también de que son personas que tienen unos objetivos muy claros. Afortunadamente los deportistas pues tienen un coach asociado, pues tienen que buscar otros objetivos para poder seguir teniendo un motivo por el que continuar, ¿no? Porque realmente pues han invertido mucho tiempo. Pero es verdad que, claro, para este deportista y para su familia, pues lo más importante es la vida del paciente o del deportista en este caso. Tiene 17 años y afortunadamente puede reconvertir, pero si esto pasa a los 21, pues la cosa se complica más. Sí. Es como una religión. Otra cosa es el deportista recreativo de 40 años que tiene otro perfil diferente y en el cual quizá, bueno, pues es precisamente eso, que necesita una meta, ¿no? Y la otra pregunta era en relación a lo que puede generar de problemas a largo plazo el ejercicio intenso repetitivo, porque vuestro grupo ha sacado el mayor riesgo de fibrilación auricular, la auriculoesquia, es decir, el hacer un ejercicio intenso repetitivo, o sea, ¿todo lo bueno se convierte en malo cuando es excesivo o cómo lo manejáis? Es decir... Bueno, no todo lo bueno se convierte en malo. Realmente el ejercicio físico creíamos que tenía esta relación, ¿no?, lineal, es decir, a más ejercicio físico, pues mejor prevención primaria, es como os decía, la mejor terapia también en prevención secundaria, pero hemos visto, como bien decías, en nuestro grupo y otros que han estado en este tema, que realmente no es una relación tan lineal, sino más bien una curva en J. Y digo curva en J y no en U, porque realmente es mejor hacer ejercicio de alta intensidad y altos volúmenes que no hacer nada, eso está claro, ¿no? ¿Qué hemos visto? Pues que hay un porcentaje de deportistas, no es decir que en todos va a aparecer la fibrilación auricular, sino que es en un pequeño porcentaje de ellos, van a desarrollar fibrilación auricular si hacemos altos volúmenes de ejercicio. Y aunque todavía está en duda, parece que también aumenta el riesgo de arritmias ventriculares. En este caso, pues bueno, hay bastante controversia porque probablemente aquí probablemente hay un componente genético muy importante, algunos genes que no hemos determinado que probablemente estén asociados a una displasia ritmogénica like, que decimos que no es genética, pero quizás que no hemos determinado el gen que lo relaciona. Se hablaba incluso, hay un estudio muy bonito, me ha parecido en este sentido, que habla de una menor reserva desmosomal en algunas personas que probablemente vengan de ahí, de repetir, pues si tú tienes una reserva acabarás haciendo una problemática en el ventrículo derecho, ¿no? En este contexto, como os decía, hay una variabilidad interindividual enorme y hay que tener en cuenta varias variables, ¿no? No voy a entrar en cada una de ellas, pero para que sepáis lo que hemos ido valorando, sabemos que el sexo es una variable importante, parece que las mujeres tenemos especialmente cuando todavía tenemos estrógenos, es decir, en premenopausia, los estrógenos son vasodilatadores, como sabéis, aumentan menos la presión pulmonar durante la práctica del ejercicio y esto se asocia a un menor impacto sobre el ventrículo derecho. Además, sabéis que la fibrilación auricular está asociada a la práctica de deporte de alta intensidad en varones, en mujeres aún no se ha demostrado. Además, como os decía, el componente genético, que es muy importante, hay que tener en cuenta también el tipo de entrenamiento, porque los estudios que tenemos hablan de volumen, de intensidad, pero no hablan de planificación de entrenamiento ni de periodicidad del entrenamiento, cosa que es muy importante, ¿no?, tener en cuenta. También del estrés emocional que supone, es decir, considero que el estrés es el mindset que decimos del estrés. Hay gente que considera que el estrés es positivo y otra gente que no tan positivo, y esto tiene un impacto también a nivel de la fibrilación auricular. No tanto se ha estudiado en deportistas,
pero sí que se ha estudiado bueno, pues el desarrollo de fibrilación auricular asociado a tanto ansiedad como depresión. Y luego la suplementación, o sea que muchas veces nos se preguntan, y el doping y bueno, la cantidad digamos, de sustancias que realmente ni siquiera, o sea, van por delante de los estudios que hacemos de doping, porque se desarrollan antes de que tengamos los test para valorarlos, ¿no? Y a este contexto, pues, ¿cuál es el reto? Fenotipar al deportista en riesgo de desarrollo de fibrilación auricular o de arritmias ventriculares, y a este contexto, pues bueno, espero poder responderos pronto, porque estamos desarrollando un FIS en el que bueno, yo dirijo, centrado en una valoración holística del deportista con fibrilación auricular para fenotiparlo, no solo el volumen de entrenamiento, sino cómo planifico mi sexo, mi genética, qué tipo de suplementación y cuál es mi tipo de personalidad o mi situación emocional, ¿no? Y ya está. Muy bien, pues a mí me parece muy interesante todo lo que has dicho. Yo pienso que podríamos seguir hablando horas. Sinceramente, en la consulta yo lo que capto de mis pacientes es la obsesión por la frecuencia cardíaca. O sea, todos van haciendo ejercicio y mirándose los latidos que hacen por minuto y te dicen, oye, y 150 y 140, y claro, dices, estamos sesgando probablemente todo, la presión arterial parece que no salga por ningún sitio porque no es tan monitorizable. Entonces, todas estas cosas son fruto probablemente de una fase que, como tú dices muy bien, el enfoque holístico nos puede ayudar más que no obsesionarnos en que si vas a 120, 130 o 140. Pero esta es la realidad actual, ¿no? 2023, ¿no? Que los pacientes, muchos entienden el beneficio del deporte, pero muchos viven monitorizándose de una forma exagerada por hacer deporte. Y esto también a mí me sabe mal, porque pienso que el deporte debería poder ser una descarga y un disfrute emocional y no el estar bajo subyúdice casi al hacer deporte. No sé cómo lo ves tú, pero yo al menos esto lo vivo bastante. No, sí que es verdad que además la gente que hace este tipo de deporte de resistencia suele tener un perfil, bueno, todos, pero un perfil un poquito más obsesivo, ¿no? Pues entonces todavía se obsesionan más con la frecuencia cardíaca y también con los objetivos o las metas, ¿no? Yo a veces les digo, bueno, ¿harías el mismo deporte si no pudieses publicarlo? O para eso es una cosa para reflexionar, porque el deporte al final, si no es algo a lo que tú, digamos, te dedicas profesionalmente, no requieres unos tiempos ni unos objetivos. Medita, reflexiona, porque tienes esa necesidad de tener ese objetivo en tu día a día, ¿no? Puede ser algo que esté fallando en otro ámbito, ¿no? Aunque quieras tener objetivos, me parece perfecto. Todos los que entrenamos también para motivarnos tenemos objetivos. Pero quizá la frecuencia cardíaca está muy bien para el paciente cardiópata, que yo le tengo que prescribir ejercicio, pero para aquel que no tiene absolutamente ninguna patología, le sirve solo para planificar entrenamiento. Bueno, como he dicho antes, seguiríamos hablando mucho porque cada respuesta genera otras inquietudes. Son temas, realmente los tres temas que han dado los ponentes, que lo habéis hecho perfectamente, de una forma que yo creo que magistral, es decir, que habéis respondido a las preguntas, pero que todos los tres temas merecerían colas que podrían dar para otro coloquio e ir focalizando. O sea, como es la hora que es y yo pienso que hemos cubierto, simplemente quisiera acabar felicitándoos a los tres por vuestras exposiciones, dándoos las gracias a la audiencia por habernos seguido y emplazándoos al próximo coloquio que espero que pueda ser tan interesante como este. Muchas gracias.